Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Las Patrañas de la Derecha. Comenzamos. Estamos en un momento crucial para consolidar la cuarta transformación en México. Afiliarte a Morena es reafirmar tu compromiso con un país más digno y justo para todas y todos. Te invitamos a unirte a nuestro movimiento, a continuar siendo protagonista del cambio verdadero. En este tutorial te explicamos cómo será tu proceso de afiliación. 1. Conexión con tu coordinador territorial. Tu coordinador territorial, debidamente identificado con su credencial, llegará a la puerta de tu casa. Ahí recibirás un mensaje especial de nuestra presidenta, Luisa María Alcalde Luján, y del secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, sobre la importancia de formar parte de Morena. 2. Firma del aviso de privacidad. Al unirte, firmarás el aviso de privacidad que protege la seguridad de tus datos personales. 3. Captura de datos. Tu coordinador tomará una foto de tu credencial de lector vigente y convertirá la información a formato digital. 4. Verificación de afiliación. Validarás tus datos con un código que recibirás por SMS, correo electrónico o WhatsApp, garantizando que tu decisión es consciente y libre. 5. Fotografía oficial. Tras validar tus datos, se te tomará una foto para tu credencial de Morena. 6. Recepción de tu credencial. Finalmente, una vez que tu afiliación sea validada, recibirás un mensaje en tu teléfono o correo electrónico con instrucciones sobre el proceso de impresión y entrega de tu credencial de afiliación a Morena. Al afiliarte, te unes a millones de mexicanas y mexicanos que han decidido tomar el rumbo del país en sus manos. Somos millones construyendo una patria nueva. Súmate a Morena. Morena, la esperanza de México. A pesar de las voces que gritan dictadura y autoritarismo por parte de la derecha, este año se abrió el registro para que organizaciones, asociaciones y agrupaciones se inscriban para conformar nuevos partidos políticos. Hay 28 en la lista de registro del INE con diferentes posturas ideológicas. Sin embargo, destacan dos de ultraderecha. El primero de ellos es Somos México, antes conocido como el Frente Cívico Nacional, con liderazgos conformados del cascajo desprendido del PRI, del PAN y del extinto PRD en el pasado proceso electoral. Este intento de partido se ha organizado con diferentes membretes en el pasado, como Frente Cívico Nacional, Va por México, Sí por México, Unidos México, Sociedad Civil México, entre otras. Pareciera que cada una de estas organizaciones se constituyeron por separado, sin embargo, sus miembros y agendas son lo mismo o van intercambiando entre sí. En su momento, esto demostró el nulo horizonte político y por consiguiente la ausencia de proyecto. Además, el intento de engaño del PRIAN y de algunos de sus integrantes para disfrazarse como sociedad civil. ¿Qué nos puede hacer pensar que esta nueva organización enarbola un proyecto político diferente al saqueo neoliberal y a la recuperación de sus privilegios perdidos en 2018? ¿Acaso del fin de la elección presidencial a la fecha se realizó un cambio sustancial de su pensamiento político? Para contestar estas preguntas habrá que saber quiénes son sus liderazgos. Comencemos. Encontramos a Guadalupe Acosta Naranjo, experredista, Fernando Belauzarán, expanista, Cecilia Soto, experredista, Augusto Madero, expanista, Emilio Álvarez y Casa, expanista, Beatriz Pajés, expriista, Enrique de la Madrid, expriista, entre otros. En entrevista para Radio Fórmula, Guadalupe Acosta Naranjo también mencionó nombres que, según él, son personas que nunca han militado en un partido político y que trata de enmascarar como parte de la sociedad civil, como por ejemplo Macario Schettino, Roger Bartra, José Antonio Crespo, Edmundo Jacobo, que por cierto es ex integrante del INE, entre otros. También hizo referencia a que esta nueva fuerza política, en su mayoría, la integran jóvenes, cosa que se demostró en el evento de apertura de actividades de dicha organización, en el centro Tlatelolco, donde todos los que estaban sobre el escenario no pasaban de los 35 años, según indicó Acosta Naranjo, coordinador nacional de Somos México. Sin embargo, da la impresión que las juventudes son usadas
como fachada para ocultar el promedio de edad de los dirigentes y de las figuras representativas, que más o menos rondan por los 65 a 70 años de edad. Otra cosa para resaltar de esta fuerza política es que niegan rotundamente la participación de Claudio X González Jr. y Xóchitl Gálvez. ¿Quién les cree? Sin embargo, es difícil pensar que el líder de toda esta camarilla ha dejado su puesto sin ninguna intervención o apoyo a una posible plataforma de golpeteo y de disputa política contra la Cuarta Transformación. Por otra parte, la ex candidata del PRIAN, que niega rotundamente haber sido candidata del PRIAN durante la contienda presidencial del 2024, dice que seguirá en la sociedad civil, casi como tratando de borrar su vida política en el PAN. El planteamiento de este intento de partido político se simplifica en una frase: ni de izquierda ni de derecha, lo cual va muy acorde a la indefinición ideológica y al objetivo primordial de volver a tener privilegios políticos y económicos prescindiendo de un proyecto político al servicio de la gente. Tratan de esconderlo, lo cual indica ser de derecha. Su discurso se centra en decir que México es una dictadura, que vivimos en el peor autoritarismo del mundo y que la mayoría de la gente ha votado por Morena porque da dádivas. Pensamiento que no se separa de los dichos del PRIAN. Otra de las organizaciones que están en el listado del INE es la de Eduardo Verástegui, en su organización Movimiento Viva México, seguidor de Donald Trump, con una ideología de derecha. Está en contra de la diversidad sexual, de la decisión de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Tiene un discurso clasista, machista y racista. Apoya lo que él llama anarcocapitalismo, que en simples palabras se trata de regalar todos los recursos y actividades del Estado al sector privado. Recordemos que en el proceso electoral del año pasado, Verástegui intentó organizar un partido político para competir por la presidencia de México. Sin embargo, no pudo reunir las firmas y hacer las asambleas que la ley solicita para conformar dicho partido. Puede ser que estas organizaciones se unan al bloque de las derechas en México, junto con el PRI y el PAN. Estarán compitiendo desde el espectro ideológico del conservadurismo, aunque la mayoría de estos grupos trata de ocultar al decir que no son de izquierda ni de derecha, que son buena ondita y que quieren un México unido. Además de engañar, estos discursos lo que tratan es de promover la despolitización de la política, hacerse pasar como iniciativas ciudadanas, aunque detrás de la fachada de sociedad civil estén metidas las manos del viejo régimen. No cabe duda de que estas nuevas viejas organizaciones y personajes políticos ven a la política desde sus bolsillos. Quieren dinero, volver a ocupar espacios de decisión para hacer sus negocios. Lo mismo que los partidos de derecha históricos, el PRI y el PAN, quienes se manifiestan en contra de reformas que impedirían la corrupción, que evitarían los chanchullos millonarios de los cuales ellos son parte. Por eso vemos a un Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional y líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, manifestarse en contra de la reforma al Infonavit o a la reforma de pensiones. Como dijo la presidenta, son manifestaciones a favor de la corrupción. Por ello, las respuestas a las preguntas planteadas al inicio se encuentran en la historia de sus personajes y sus acciones. Un spot publicitario con imágenes de la gente acompañada de una voz agradable, modulada y un discurso complaciente no borra el pasado. Por separado, los integrantes de dichas organizaciones han expresado y demostrado lo que realmente piensan sobre diversos temas. Y ese es justamente el derecho que tenemos en un México donde las personas pueden organizarse y participar de la vida pública, con la libertad de crear partidos políticos y realizar manifestaciones, incluso si es para proteger sus negocios corruptos. Nadie lo censura, contrario a lo que afirman cuando vociferan en todos los medios chayoteros de la derecha que vivimos en un supuesto autoritarismo extremo. Pues ahora sí, vamos a la sección de las paparruchas de la semana, que pues vienen de los medios de comunicación corporativos y de las redes sociales de la derecha. Pues entonces vamos a ver primero este video que tiene que ver con por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no le pide ayuda a Videgaray, no le pide ayuda
a todos estos políticos que estaban en el sexenio de Peña Nieto negociando el Temec en sus inicios, vamos a ver este video. Llamado de Unidad Nacional a llamar a Ildefonso Guajardo o a su equipo que fueron de los negociadores del Temec, seguramente no. ¿Por qué? Porque hay una necedad, o imagínate, porque hay una necedad en ese sentido. Es decir, al final del día la vocación autoritaria acaba ganándote frente a la racionalidad y frente a la evidencia, y eso nos convierte hoy, nos coloca hoy en una situación sumamente delicada. Yo escribí hace unos días, a ver si no acabamos en el futuro habiendo tenido, viendo hacia atrás y habiendo tenido al peor gobierno en el peor momento. Bueno, pues aquí está Lorenzo Córdoba, expresidente comisionado presidente del INE en los tiempos de los sexenios neoliberales, y precisamente en la última, en parte de la etapa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, como escucharon, está diciendo que, pues evidentemente dice que inviten a Ildefonso Guajardo, a Luis Videgaray, al equipo que encabezó este Temec, y que pues evidentemente trae una agenda política extractivista. ¿Por qué no invitarlo, amiga Dani? ¿Por qué no invitar a Luis Videgaray, a Ildefonso Guajardo, a que encabecen estas mesas? Cuéntanos. Como vemos, Mario Edgar, en estas pseudomesas de análisis de latinos, para variar, vemos a estos viejos lobos de mar de la política que insisten en poner en la narrativa del pueblo de México la idea de que estamos pasando un muy mal momento en las relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Y es más, se atreven a decirnos que ¿por qué no llamar a estos tecnócratas, a estos compañeros que en el pasado vendieron literalmente al país? Pero ellos dicen que fueron unos extraordinarios funcionarios públicos. Bueno, yo creo que aquí otra vez estamos viendo su apuesta a la desmemoria colectiva. Todos recordamos el papel de Luis Videgaray, todos recordamos el papel del otro Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo. Entonces, yo creo que aquí, como siempre, bajo estos pseudoanálisis en donde parece que gente muy inteligente dice cosas muy profundas, insisten en la desmemoria colectiva, pero a mí me parece que afortunadamente en México ya estamos todos los días, lo dice la presidenta, lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la venda se nos quitó, ya no solamente nos informamos por medios de publicidad de los intereses y de la oligarquía de este país. Entonces, somos un país politizado y sabemos quiénes son estos personajes, y estamos muy conscientes de por qué están donde les corresponde, que es en la basura de la historia y de donde nunca tienen que salir, a razón que recordemos que Videgaray e Ildefonso son en verdad personajes truculentos que se dedicaron, en resumen, a vender al mejor postor lo que era de todos los mexicanos. Sí, recordaremos que, pues bueno, él estuvo como funcionario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que se aprobaron en este periodo una serie de reformas estructurales a la Constitución que pues tenían justamente como objetivo desmantelar al Estado, ¿no? O sea, privatizar todas las empresas públicas, que también en un momento abordaremos ese tema, y pues ponerla al servicio de los privados. Entonces creo que siguen reproduciendo ese discurso donde, si bien ya sabemos que en estos medios como Latinos, Atípica, estos medios de comunicación de derecha, está esta línea discursiva, ideológica, pues creo que sí sería importante hacer un análisis un poquito más profundo respecto a también cuál es la postura que estamos asumiendo nosotros desde la izquierda, ¿no? Estamos generando estos medios alternativos, sí, para impulsar esto que hemos dicho, promover una profunda revolución de las conciencias. Bien lo dice Dani, tenemos un pueblo más informado, más politizado y que conoce de su historia, ¿no? Conoce, ya identifica a estos actores políticos de la derecha y cuáles fueron su papel fundamental en la política neoliberal para privatizar los recursos de la nación. Entonces, me parece que saben ellos perfectamente, estos personas que vemos, estos periodistas, analistas que vemos en esta mesa del video que acabamos de compartir, que pues evidentemente para el gobierno de Claudia Sheinbaum, Luis Videgaray no es una opción
para conformar su Y gabinete mucho o menos un referente ideológico. claro, ¿no? Entonces, me parece que son, as- creo que sí estamos en una posición de pedirle a la derecha de hacer argumentos más sólidos y propuestas que no solamente queden en un nivel narrativo, es decir, están enalteciendo las políticas neoliberales como si el pueblo no tuviera memoria de cómo nos afectaron todas estas políticas. Fíjate, yo quiero resaltar dos cosas que no sé si se acuerden, pero allá por el 2017, pareciera ya mucho tiempo, se estaban dando las negociaciones por el TEMEC y resulta que precisamente tanto Luis Videgaray y Delfonso Guajardo y toda esta camarilla de eh, corruptos neoliberales estaban dando el petróleo de México, estaban concediendo todo lo que es la soberanía energética a lo que es el TEMEC. Y de hecho, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando ya llega con el nuevo gabinete, llega con este enfoque de servir a la gente, de la política para el servicio de el pueblo de México, dice, a ver, vámonos a tranquilizar, vamos a parar un poquito esto y vamos a ver qué es lo que traía negociado estos integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, y entonces el presidente lo que hizo, a ver, lo que es innegociable es la soberanía energética. Y sacó precisamente del TEMEC una serie de, de artículos postulados o de una serie de cláusulas en donde se daba precisamente ya por concluido la entrega del petróleo de México a los Estados Unidos, de la industria nacional, cosa que posteriormente se ve que nos benefició a nosotros porque se está teniendo soberanía energética. Los precios de la gasolina no están como en esos tiempos haciendo gasolinazos semana tras semana o año tras año, porque ustedes recuerden cómo es que se daban estos gasolinazos a final de año. Y precisamente eso es lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en contraposición con lo que hizo precisamente este equipo de tecnócratas. Y pues ahí le contestamos a Lorenzo Córdoba, ¿no? El por qué no están ahí, por qué la gente decidió en las votaciones, primero en 2018 y luego en 2024, con 36 millones de votos, pues para que ellos no estuvieran negociando. Y en ese sentido me parece sumamente importante. Y lo otro, nada más ya para dejarlo para el siguiente, es que siempre están en la dinámica de perpetuar el desastre, de decir, esto puede ser un gobierno que no trató bien las condiciones, puede ser el peor gobierno para tratar los peores temas de la nación, que no sé qué, o los peores problemas de la nación. Por favor, eso se dio en la pandemia y en la pandemia se dio grandes resultados con relación a cómo se llevaban las contingencias. Sí, y fíjate, Mario, también retoman, qué bueno que lo mencionas, estas líneas discursivas que tenemos o que se han generado desde, desde el proyecto de la Cuarta Transformación, donde siempre decimos, ¿no? El mejor gobierno en el peor momento, ¿no? Nos tocó vivir justamente retomando esa coyuntura de la pandemia y que ahora Lorenzo Córdoba sale a decir el peor gobierno en el peor momento, ¿no? Entonces, ¿cómo retoman también esta parte? Y yo para cerrar y pasar con el siguiente video, la siguiente invitada que tenemos para este espacio, yo diría que Lorenzo Córdoba parece que se le olvida que ahora tenemos una mayoría calificada, ¿no? Y que las reformas que no se pudieron aprobar en 2018 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue porque no existían las condiciones legislativas para que estas iniciativas de reforma propuestas por el presidente pasaran, ahora sí las tenemos, ¿no? Entonces vivimos condiciones completamente diferentes a las del sexenio pasado. Bien, ahora vamos a pasar a ver el siguiente video de una de nuestras invitadas que tenemos ya de manera recurrente aquí en las patrañas de la derecha. Vamos a ver este video de Denise Dresser. ¿Qué hace Carlos Salinas? De quien no soy fan, pero moviliza a todo un sector en Estados Unidos a través del cabildeo, los medios, la imagen de México. Fue ese año en el que México hace esta
exposición en el Museo Metropolitano. Lupita Jones gana Miss Universo. Octavio Paz gana el Premio Nobel. O sea, todo eso producto de una campaña de posicionamiento. Bueno, pero no le debe el Premio Nobel a Salinas. O sea, no se lo consiguió Salinas. No estoy sugiriendo eso. Pero hay un poder suave. Pero, que se o sea, manifiesta, había un posicionamiento producto de una estrategia deliberada de promover, limpiar, mejorar la imagen. Y hoy la imagen Bien, pues ahora vemos a esta periodista, a Denise Dresser, justamente lo que hemos venido diciendo en diferentes programas y que también se comenta en las redes sociales, ¿no? Cómo se enaltecen a estas figuras que desmantelaron a nuestro país y haciéndolas ver como si ellas fueran los referentes políticos ideológicos que van a rescatar este país, ¿no? Como si estuviéramos en los peores momentos y que tenemos que regresar a pedirle consejos a estas figuras políticas que pues promovieron el neoliberalismo en nuestro país. No sé cómo veas tú, Dani. A mí me gustaría en esta parte poner especial énfasis en cómo vulgariza la señora Dresser temas como puede ser, o sea, ahorita, ¿por qué estamos nosotros contentos por vivir en un momento de la cuarta transformación con más derechos, con más oportunidades, con una democracia participativa, con poner primero a los más necesitados? Cuando antes teníamos a Miss Universo, o sea, ¿cómo creen que estamos comparando derechos con tener a Miss Universos o tener premios Nobel de la literatura? Fíjense cómo quieren quitar del foco el beneficio de las mayorías. Pues lo hizo también con Justin Trudeau, ¿no? En ese sentido, que era un mandatario cool. Claro, pero aquí de lo que estamos hablando, compañeras, compañeros, compañeros que nos acompañan el día de hoy, es cómo quieren quitar del foco los enormes avances que hemos tenido. ¿Qué más importa que durante la época neoliberal no haya subido el salario mínimo si en ese momento teníamos a Carlos Salinas haciendo lobbying para poner a México? Ustedes recordarán también que fue un escándalo durante los sexenios pasados, también encabezados por el PAN, lo que costaban estas campañas de México en el extranjero, que literalmente ponían. Ustedes recuerdan que durante el sexenio pasado se le criticó mucho a Andrés Manuel que estas campañas de México en el extranjero ya no tuvieran un presupuesto extraordinario, porque en realidad literalmente se dedicaban a poner stands enormes que costaban millonadas, que no daban a ellos registro de absolutamente nada. Estamos pagando, pero eso no beneficiaba literalmente a la economía del país. Lo que está beneficiando ahora es que tenemos más aeropuertos, tenemos el Tren Maya, tenemos otras cosas que atraen al turismo, pero aquí otra vez esta ideología neoliberal, esta ideología de la derecha dice nada de beneficios en las mayorías. Aquí lo importante era cosas que son muy particulares. Pues que teníamos una Miss Universo, pues eso es lo importante. Que teníamos ahí haciendo lobbying a Carlos Salinas, pues ¿cómo no iba a hacer lobbying si estaba vendiendo literalmente el país al mejor postor? Claro. Entonces yo pondré el acento en eso y sobre todo en cómo, para variar, la gente que acompaña en las pseudomesas de análisis se burla de lo que dice Denise Dresser, porque es tan estúpidas algunas de sus formas de analizar, que hasta la misma gente que está ahí dice, no es posible lo que estás diciendo, ¿no? Échale tantitas ganitas a este pseudoanálisis que estás haciendo. Sí, a mí me llama la atención de que la derecha siempre trata de volver a sus referentes, ¿no? Lo mismo pasó en una época con Porfirio Díaz, que es un referente estable de la derecha, ¿no? Ellos plantean de que Porfirio Díaz es uno de los mayores constructores de este país, pues trajo los trenes, el mejor presidente, por ejemplo, que ha tenido México. Y en ese sentido también traen de vuelta a Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que en semanas pasadas Héctor Aguilar Camín, a través de Letras Libres, este pasquín de derecha, que tiene que ver con impulsar la política neoliberal y tratar de implementar, ahora sí que escritos sesudos con relación a proteger estos intereses, entrevistó a Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari sale diciendo, que fue lo más viral que aconteció en ese video,
que gracias a alguien ya no tiene pensión y pues no está trabajando, ¿no? O sea, Pensión millonaria. pensión millonaria, exactamente. Pero esas pensiones millonarias y ese trabajo pues, no le hacen falta, porque pues además, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero no se robó de México vendiendo al país en ese momento? Y a mí me llama la atención de que vuelvan con Carlos Salinas de Gortari, vuelvan a traer a estas figuras que en su momento, inclusive varias personas que ahora, ¿cómo se llaman? Caminan en otro espectro ideológico, decían, no, pues Carlos Salinas en algún momento Hay que reelegirlo. Ajá, exactamente, hizo bien las cosas, ¿no? Y que ahora nos damos cuenta de la calaña de lo que es no solo Carlos Salinas, sino de lo que fue Enrique Peña Nieto, de lo que fue Ernesto Zedillo como presidente y de lo que es ahora y de lo que son todos los que le anteceden. En ese sentido, me parece que el volver a estas figuras, a tratar de enaltecerlas, diciendo este tipo de cosas de que es que estábamos bien, antes estábamos muy bien, teníamos Miss Universo, teníamos Nobeles, ahora no tenemos ni Miss Universo ni Nobeles. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Como Pero dicen, ¿no? fíjate, Mario, yo ahí sí me gustaría poner como, o sea, me parece muy pertinente lo que ustedes mencionan, pero recordemos que no hace mucho, hace un par de meses, no estaba en el escenario político hablar de Carlos Salinas de Gortari. Quienes estaban traían a Vicente Fox al escenario público, ¿no? Para decir, bueno, pues que él encabece, ¿no? Todas estas demandas que nosotros tenemos, que sea la figura pública, lo vuelven a traer, ¿no? A Felipe Calderón también lo trataron de recurrir a él, pero son personajes de la vida política que ya están muy quemados, ¿no? O sea, ya también hay que reconocer que la gente, pues evidentemente tú le pones a Fox, le pones a Calderón, a Enrique Peña Nieto, y pues no, ¿no? O Pero, por sea, ejemplo, actualmente están renaciendo estos priistas. Está Ernesto Zedillo, acaba de dar ujú, una conferencia a través de Zoom en el ITAM, me parece. claro. Entonces, están regresando a estas figuras neoliberales, No, y ¿no? no solo las figuras, recordemos que también apenas en esta semana se le interpeló a la presidenta diciendo que se tenía que regresar a la política del PRI, donde el gobierno federal tenía que quitar a gobernadores, a presidentes, que ellos tenían que tener esta fuerza. Y la presidenta de manera muy clara dice, no, nosotros no podemos quitar, no podemos regresar a esos tiempos del viejo Claro. PRI. Ahora el que pone es el quien manda, quien pone y quien quita es el pueblo de México, nosotros no. Entonces me parece que no solamente son a los referentes, sino también a las prácticas políticas que se tenían durante la época del PRI y del Y hay PAN. mecanismos como la revocación de mandato, ¿no? Claro. Que se han Ujú. trabajado. Pues bueno, ahora sí, vamos a este último video que tiene que ver con declaraciones de Javier Milei. Antes de entrar precisamente a las declaraciones de Javier Milei, hay que recordar que pues es uno de estos esbirros que tiene también la derecha, que tienen también las transnacionales y que está poniendo en jaque al pueblo argentino con relación a las políticas públicas, a las políticas económicas que está llevando a cabo en ese país. Yo nada más les doy un dato ahí como ayer estaba viendo un programa en donde decía que el nivel del consumo de carne en Argentina, de carne de res, está bajando y el consumo de carne de pollo está subiendo porque a la gente ya no le alcanza comprar carne de res, siendo que Argentina es un país tradicionalmente parrillero, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, en ese sentido. Los Entonces, choripanes. vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa maltusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza.
Bueno, pues aquí tenemos las declaraciones de Javier Milei, que evidentemente está en contra de lo que es la equidad económica en el pueblo argentino. Y a mí me gustaría señalar algo que no tiene que ver precisamente solo con Javier Milei, sino el hecho de analizar lo que es una revolución que se está dando a cabo, se está llevando a cabo en este momento, que es un paradigma diferente desde el punto de vista económico, porque estamos viendo precisamente esta guerra comercial o este intento de guerra comercial por parte del imperio de Estados Unidos. Estamos viendo lo que es el surgimiento de las inteligencias artificiales como parte sustancial de lo que es el trabajo de las empresas. En este caso me gustaría referirme a DeepSeek, que destronó precisamente a lo que son varias corporaciones de software en Estados Unidos, en este caso una de ellas fue Nvidia, que perdió 600 millones de dólares, me parece, y lo que es el paradigma político que representa también Javier Milei en este sentido, porque tiene todo que ver con lo que está diciendo Javier Milei. ¿Ustedes qué piensan de todas estas cuestiones que estamos viendo en el mundo y que están pasando de una manera acelerada y estamos participando en ellas activamente? ¿Tú qué piensas, Edgar? Sí, justo comentábamos igual hace un par de días este auge de las tecnologías que también representa, digo, no está mal ver el auge o el avance de las tecnologías como algo peligroso, pero que el uso que se le da a estas tecnologías sí puede ser peligroso, ¿no? Vemos este discurso de Javier Milei, donde justamente es un discurso neoliberal, donde las personas pueden ser utilizadas como si fueran máquinas y donde los derechos laborales no existen, donde hay que explotar la mano de obra al 1000%, ¿sabes? ¿Para qué? Para que se sigan beneficiando las personas que están, pues, o que encabezan estos consorcios comerciales. Yo pensaría que sí es preocupante el discurso y también porque Javier Milei se ha posicionado como uno de los mandatarios con mayor aprobación. Sería importante hacer un análisis de por qué está pasando esto. Si bien hay grandes problemas políticos, sociales, económicos en Argentina, y como en todos los países, sería importante preguntarnos por qué es que tiene esta aceptación Javier Milei, ¿no? Aquí pasamos justamente en la parte ideológica, donde también es importante que se construyan estos lazos de colaboración entre los pueblos de la región latinoamericana, entre los pueblos de todo el mundo, para ver que sí hay alternativas que puedan beneficiar a los pueblos, ¿no? Y que no solamente beneficien a una minoría en los países. ¿Cómo ves? A mí solamente me gustaría puntualizar que ya veamos este valor de Milei para decir cualquier tontería, y ahora con la llegada de Donald Trump lo vemos todavía más envalentonado en ya sin ningún pudor decir estoy en contra de Sí, la ya no hay tapujos. redistribución de la riqueza, así como es. Y eso me parece que es importante, porque ahora con la llegada de gobiernos cada vez más pegados al fascismo, vamos a empezar a ver estas declaraciones de manera constante. Y eso es importante para que nosotros estemos atentos, para que si bien nos puede causar risa ver cómo es el bufón de Donald Trump en sus eventos, pues no nos debe de causar risa, porque al final ellos están construyendo una narrativa que, bien decía Edgar, hace que tenga unos niveles extraordinarios de aceptación Javier Milei, o que tengamos al loquito de Donald Trump por segunda ocasión liderando al imperio. Claro. Porque ahora vemos que todos están muy asustados, pero ellos votaron por Donald Trump. Claramente hay gente que le hace clic este discurso, hay gente que va en contra de los derechos, entonces nosotros tenemos que, si bien señalarlo y si bien puede darnos mucha risa, insisto, debemos estar muy atentos, porque de las risas podemos pasar a las tragedias. Ya vimos Claro. lo que pasó con la llegada de Jair Bolsonaro en el caso de Brasil, Sí. vimos lo que pasó, esto está pasando desafortunadamente en Argentina, y ya estamos viendo los primeros días de terror de lo que es el gobierno de Donald Trump. Sí, una rearticulación de la derecha y de una extrema derecha, ¿no? No solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Importante lo que menciona Dani. Y bien, vamos a pasar, pues ahora sí, en esta parte que nos da mucho gusto ver cómo
se da un periodicazo en el hocico de estos opinólogos y de la derecha que alardeaba durante diferentes días de que con la llegada de Donald Trump, con esta política imperialista, pues la inversión en México no iba a llegar, ¿no? Que los números, la economía en México se iba a venir abajo y pues la presidenta sale y nuevamente les calla la boca, se reúne con empresarios de Nestlé y se anuncia una inversión de $1,000 millones en nuestro país. Vamos a ver el video. Estamos con el equipo de la empresa Nestlé. En particular vino a visitarnos Steve Presley, que es vicepresidente ejecutivo y CEO para la zona de las Américas, y nos dan una muy buena noticia para todo México. Van a hacer una inversión de $1,000 millones en los próximos 3 años para incrementar la producción de distintos productos que tienen en nuestro país. Bien, pues ya vemos, ¿no? Esta respuesta donde una vez más se reafirma que sí hay una política de negociación, de vinculación con diferentes empresas. Ya lo dijo la presidenta a través del Plan México, se plantea de que haya una inversión nacional y extranjera. Entonces me parece que estamos avanzando y que a pesar de todos estos discursos que pareciera que quieren ver a México abajo, pues se demuestra que la política de la Cuarta Transformación pues está acompañando en los diferentes sectores de nuestro país. ¿Cómo ves, Dani? Yo solamente diré hechos, no palabras, compañeros. Todos los días hay, diría Mario, hace ratito lo comentaba, estos agoreros del desastre, hablando de que nos está yendo mal, que nos va a ir peor. Y todos los días la presidenta sale con datos, con estrategias, con planes, con programas que los deja, como siempre, sin argumentos. Mientras acá hay acciones, hay un plan de trabajo, hay un plan nacional de desarrollo. Bien. Del otro lado hay especulaciones, hay mentiras, hay fuentes que son las fuentes que ellos mismos inventan, no hay datos, no hay absolutamente nada. Entonces yo creo que es importantísimo que nosotros estemos informados, que tengamos los datos para no caer en estas narrativas mentirosas y seguir avanzando, y que entre todos ayudemos a que las noticias falsas no se hagan virales en redes sociales, y también que cuando estemos con nuestros vecinos les podamos decir eso no es verdad, o con nuestra familia, porque ¿quién mejor que nosotros, que estamos día a día viviendo el proceso del segundo piso de la Cuarta Transformación, para decir lo que realmente está pasando? Así es, y pues nada más, ahora sí que añadiendo a lo que ustedes ya dijeron, pues se les cae el argumento de que no hay inversiones. Entonces, les pone en peligro mucho de su discurso. Vamos a, pues ya, eso sería todo de mi parte. Pues bueno, compañeros, ahora vamos a esta sección de lo que realmente está pasando, para tener todavía más información para defender el proceso de transformación histórico que estamos viviendo los y les mexicanos. Hace casi 12 años, la reforma energética de Enrique Peña Nieto despojó a las empresas públicas del Estado, Pemex y CFE, de sus funciones principales: estar al servicio del pueblo de México para garantizar el abasto de energía a precios accesibles, preparando su desmantelamiento. De un plumazo y en lo oscurito, se aprobó una reforma que convirtió a estas empresas en parte del mercado y les impuso tremendas desventajas para competir con las empresas privadas. Con la Cuarta Transformación, esto cambió. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el paquete de reformas secundarias en materia energética, que tiene como objeto crear la Comisión Nacional de Energía, que será independiente de la Secretaría de Energía y cumplirá funciones de ente regulador para otorgar permisos de generación eléctrica, gas e hidrocarburos, así como establecer tarifas y seguimiento de precios. La secretaria de Energía, Luz Helena González, informó que el paquete de reformas incluye cambios en 6 leyes principales. 1. Ley de Planeación y Transición Energética, Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, Ley del Sector Eléctrico, Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, Ley del Sector de Hidrocarburos, Ley de la Comisión Nacional de Energía. Algunos de los cambios que propone esta reforma son: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad vuelven a ser empresas públicas del Estado como lo fueron
antes del 2013. CFE y Pemex se convierten en empresas más eficientes, transparentes, austeras y dejarán de ser consideradas como monopolios. Desaparecerán las subsidiarias y filiales al interior de Pemex y CFE. Se garantiza que CFE genere el 54% de la energía eléctrica del país sin aumentar los precios por encima de la inflación. Se crean el Sistema Nacional de Información Energética y el Consejo de Planeación Energética. Se reconoce el sector de hidrocarburos como un sector clave en el proceso de transición energética. Entre 2024 y 2030 se prevé una inversión total de 23.400 millones de dólares enfocados a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Estas reformas están orientadas en consolidar la soberanía energética, recuperar la planeación estratégica del sector y garantizar el abasto y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y la producción de petróleo para consolidar en la autosuficiencia energética. Además, permitirán cumplir con el Plan México a través de la inversión nacional y extranjera para el desarrollo de nuestro país. Pues bueno, este es el final de Las Patrañas de la Derecha. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como INFP Morena. Recuerden, sin formación no hay transformación.